Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Gracias por conectarte conmigo en esta hora. Yo soy César Herrera. Gracias por estar aquí en este momento. Y quiero compartir una reflexión que hice durante mi tiempo devocional, reflexionando, meditando en la palabra del Señor. Esto es sobre Nabucodonosor, el cual Dios en una ocasión le llamó su siervo. Y si conocemos el trasfondo escritural, nos damos cuenta que Nabucodonosor era una persona ególatra, donde él pensaba que todo el mundo giraba alrededor de él por todo el poder que él ostentaba. De hecho, cuando vemos el sueño que Daniel pudo decirle a Nabucodonosor, pudo contar lo que había soñado y la interpretación de lo que había soñado, nos damos cuenta que no ha habido ni habrá un rey más grande como Nabucodonosor en toda la tierra. Pero cuando leemos el libro de Jeremías, que se escribe en paralelo o en el mismo tiempo de Daniel, en los mismos años de Daniel, vemos que en Jeremías 27, capítulo 6, Dios llama a Nabucodonosor su siervo y que Dios permite que todo esté bajo el control de Nabucodonosor. Para ser más textual, leo: ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. Los países Dios se lo entrega a Nabucodonosor, quien es su siervo. He puesto todo bajo su control, aún los animales salvajes. Y hay un montón de preguntas, hay una vertiente de preguntas que podemos hacernos cuando leemos este texto. Recuerden que la palabra de Dios se puede leer de forma literal y de forma figurativa. Recuerden que la palabra de Dios contiene el lenguaje literal y el lenguaje figurativo. Entonces, cuando yo leo ya a la altura del 27, capítulo 27 del libro de Jeremías, que Dios le llama a Nabucodonosor su siervo y que como siervo ha puesto todo bajo su control, entonces también dice que aún los animales salvajes. Y eso a mí me llama bastante la atención, porque ahí es donde entra la pregunta de si lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es literal o es figurativo. Meditando en estas cosas de que el Señor puso todo bajo su control, si nos vamos desde el punto de vista literal, sería muy interesante que los animales respondieran a la orden de Nabucodonosor. No pienso que haya sido literal en el sentido de que si Nabucodonosor tenía ese dominio, ese control sobre los animales salvajes, pues entonces él podría decirle: ve el león 1, vete allá a la esquina número 2 y cómete a la persona número 3, pero ese no era el caso. Cuando vemos animales salvajes tenemos que verlo desde el punto de vista figurativo. Si bien es cierto que las fieras del campo, una vez la ciudad estuviera arrasada y ya no quedaran los habitantes que antes habían por el silencio de la ciudad y la falta del movimiento que antes existía, los animales podían venir y pasar en este terreno, en este territorio. Podrían venir e invadir el territorio y en consecuencia, podríamos decir a los hechos de Nabucodonosor, podríamos decir que los animales salvajes estaban haciendo o visitando o invadiendo también las tierras porque por la acción derivada de Nabucodonosor. Podemos verlo de esa manera. También podríamos verlo desde una forma figurativa, donde los animales salvajes serían cierto tipo de personas. ¿Y quiénes son los animales salvajes? ¿Quiénes serían los animales salvajes a los cuales nos estamos refiriendo? Rode, en su libro Coronadas, escribió acerca de los 4 destructores. Y yo también tengo mis notas acerca de los destructores. Y allí uno de los destructores se refiere a los animales salvajes. Si quieres saber más acerca de este libro, pues te dejo el enlace de Amazon afiliado para que hagas clic y puedas disfrutar de esta obra literaria que el Señor le dio a mi esposa para el beneficio de nuestra fe y entendimiento en lo que es la liberación, el retener la corona de la salvación y vivir para Cristo de una forma que sea
para dar siempre gloria a Él sin que el enemigo tenga parte ni suerte en tu vida. Pero uno de estos personajes, que es el animal salvaje, tenemos que estudiarlo bien de cerca. Me llama, como dije anteriormente, la atención bastante que Dios se refiere a Nabucodonosor, su siervo, y dice que como siervo puso todas las cosas bajo su control. Cuando hablamos de la palabra siervo, me voy a pegar al devocional que ya había hecho. Cuando hablamos acerca de la palabra siervo, podemos ver en Juan 15:15, y leo desde la Nueva Biblia Viviente, la NBV, ya no les llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su amo. Ahora les llamo amigos, porque les he enseñado todo lo que he dicho, porque les he enseñado todo lo que he oído decir de mi Padre. Cuando nosotros tenemos esa relación de maestro o relación de amigos, o relación de esclavo, o relación de maestro-estudiante, maestro-discípulo, profesor-discípulo, profesor-estudiante, entra algo bien interesante en la ecuación o en la conversación, y es la enseñanza. Y el tipo de enseñanza que se recibe determina el tipo de relación que se obtiene. Cuando muchos jóvenes han llegado aquí a la iglesia, yo les he dicho lo siguiente, y adultos también les he dicho lo siguiente: yo puedo ser tu predicador del domingo de la mañana o puedo ser tu pastor. ¿Cuál es la gran diferencia si ambos predican domingos en la mañana en una iglesia? El predicador no tiene relación con la oveja, el predicador no tiene relación con el hijo de la casa, el predicador no tiene relación con el miembro de la iglesia. Sin embargo, el pastor sí. El pastor que se le permite ser pastor, que la persona le permite ser su pastor, pues entonces la persona le está invitando a formar una relación más íntima de autoridad sobre su vida para poder dirigirle hacia lo que el Señor quiere que la persona viva y le sea mejor en la vida. Entonces, cuando vemos la enseñanza, dice Jesús en Juan 15:15, no les llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su amo. Cuando leemos en Jeremías 27, capítulo 6, sobre Nabucodonosor, y vemos que Nabucodonosor Dios le llama a su siervo, no necesariamente Nabucodonosor como individuo conoce el espectro amplio o la estrategia completa de lo que Dios quiere lograr. De hecho, Nabucodonosor probablemente hasta desconoce la existencia de Dios, y de hecho cuando ya Nabucodonosor invade Jerusalén, invade ya Judá, vemos en el libro de Daniel que ya en los acontecimientos de Daniel van avanzados, y se supone que a esta altura ya Nabucodonosor conoce y sabe quién es el Dios verdadero. Sin embargo, luego de que Nabucodonosor ejerce esta destrucción, es donde en el libro de Daniel vemos que tiene el sueño de que el árbol fue cortado. Nabucodonosor pierde la cabeza, se vuelve un animal por 7 años, vive como un animal de esta forma. Sin embargo, cuando Dios lo usa para tomar dominio de todas las cosas, Dios le llama a su siervo. Perdóneme que vaya de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero cuando Dios le usa, le llama a su siervo. Por lo tanto, Nabucodonosor está cumpliendo una orden, una función que él piensa que en su corazón es simplemente una idea que tiene, y lo que está haciendo es que está obedeciendo paso por paso lo que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando Jesús habla, y vuelvo ahora al Nuevo Testamento, Juan 15:15, que yo ya no les llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su amo, ahora les llamo amigos. Cuando Jesús nos permite, o el Señor, el Espíritu Santo nos permite conocer en detalle su voluntad acerca de lo que Él se aproxima a hacer, pues es entonces que Él nos lleva o nos eleva a la categoría de amigos. Ejemplo en Génesis, Abraham y el Señor. Abraham es visitado por el Señor y 2 ángeles, y el Señor, mientras los ángeles se van hacia Sodoma y Gomorra, el Señor le está diciendo a Abraham lo que se aproxima a hacer, y Abraham comienza a interceder por ciertas cantidades de justos en la ciudad.
lo cual si Abraham hubiese seguido a decir, si encontraras al menos un justo, yo me imagino, así como muchos otros, de que Dios hubiese detenido el juicio. Pero Abraham no bajó el número, no se detuvo a un justo en la ciudad. Ese no es el tema, simplemente quiero resaltar la parte de lo que es ser amigos de Dios, conocer lo que Dios va a hacer, conocer los planes de Dios, los movimientos de Dios en detalle. Eso es un símbolo de amistad. Muchas veces, y leemos en el Nuevo Testamento, que los apóstoles, a pesar de que tienen una relación íntima con el Señor, se identifican a sí mismos como esclavos de Jesucristo. Y yo le decía a mi esposa cuando había terminado estas notas, de que el esclavo, o de que el amigo, el cristiano, el hijo de Dios, una vez es hijo de Dios, Dios puede tratarlo como amigo, de revelarle cosas del espíritu de sabiduría y revelación en el entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando vamos al campo misionero, cuando nos adentramos a hacer la voluntad de Dios, no necesariamente somos amigos o seguimos siendo amigos, simplemente pasamos a ser esclavos una vez más, en el sentido de que ahora tenemos que ir y ejecutar la voluntad de Dios para el reino de Dios y su justicia. Ejemplo, el caso de Pedro. Dios está tratando de revelarle de que tiene que ir con los siervos de Cornelio a la casa de Cornelio, y en esa amistad, pues Pedro está opinando lo que no debe de opinar. Nosotros, a todos nos pasa, con nuestro conocimiento ilimitado, con nuestro conocimiento limitado de lo que Dios realmente quiere hacer, pero cuando nosotros somos obedientes, pues entonces podemos realmente hacer la voluntad de Dios, no necesariamente conociendo los detalles de todo lo que Dios quiere que logremos. Pasamos de amigo a siervos una vez más, pero en la intimidad, en la conversación diaria que tenemos con Dios, pues entonces nosotros podemos aprender del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de las experiencias vividas, a través de la observación, a través de diferentes maneras, siempre y cuando estemos atentos a la voz de Dios, pues Dios va a estar disponible para hablar a nuestro espíritu y para que nuestro espíritu se enriquezca, nuestra mente se expanda. Pues entonces necesitamos estar siempre en la presencia de Dios para poder aprender y conocer y llegar al nivel de ser amigos. Entonces, cuando somos amigos y nos abrimos a la enseñanza del Señor, la enseñanza y lo que se enseña determina la relación. La enseñanza cambia nuestra condición. Aunque Nabucodonosor era siervo de Dios, realmente era un esclavo de Dios. El ministro que no enseña, esclaviza. El ministro que no enseña, esclaviza. Cuando una persona, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, diácono, ayudante, colaborador, líder, como quieras llamarle, seguidor de Cristo, en el estado más básico del nombre, hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios tiene frente a sí a otros hijos de Dios y Dios ya le ha dado una capacidad de conocer su voluntad hasta cierto nivel, pues nosotros estamos llamados a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Pero lo que nosotros enseñamos, lo enseñamos porque lo aprendimos de alguien que ya está más avanzado que nosotros. Y cuando nosotros recibimos la enseñanza es sumamente clave, porque como nosotros aprendemos va a determinar nuestro destino y va a determinar también nuestro dominio. Por eso tantas diferencias doctrinales, porque unos creen o interpretan, no voy a decir que creen, sino que interpretan la Biblia de una manera, mientras que otros la interpretan de otras. Es la misma palabra, el mismo Señor, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo. Sin embargo, algunos piensan por la enseñanza que recibieron que no es necesario tener relación con el Espíritu Santo. Muchos piensan que es solamente Dios y Jesucristo y se olvidan del Espíritu Santo, el cual convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio, y que el Espíritu Santo es clave en nuestra relación con Dios porque es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y eso es debido a una enseñanza. Una persona fue evangelizada, fue alcanzada
y de repente, porque fue alcanzada por este grupo de personas, esta persona entiende y se le enseña a pensar y a filtrar las enseñanzas a partir de que ya no existe relación o comunión entre el Espíritu Santo y el individuo que sigue a Cristo, porque el Espíritu Santo estuvo activo solamente en el libro de los Hechos y ahí paró. Pero esa no es la realidad. La experiencia vivida, no solamente mía, sino de millones de personas, es que el Espíritu Santo sigue siendo quien fundó la iglesia y sigue siendo el que le da crecimiento a la iglesia y está haciendo la obra, preparando la novia para el día de la boda con el Cordero. Y entonces, la enseñanza es clave. El tipo de enseñanza que recibimos o nos esclaviza o nos liberta. O nos esclaviza o nos liberta. Cuando nosotros decidimos crecer en sabiduría y conocimiento, la sabiduría y conocimiento que vamos a exhibir está completamente relacionada con la enseñanza que hemos recibido. Entonces, el ministro que enseña tiene la responsabilidad de enseñar para que la persona camine en libertad y viva en victoria. Hay personas que su enseñanza lo limita, lo circunscribe a una vida de tradición, a una vida de que tiene que ser así porque así siempre se ha hecho, y todo lo que no sea como lo que siempre se ha hecho, pues entonces hay que descartarlo. Y la tradición es una forma de entristecer al Espíritu Santo en nuestra vida como creyente. Ese fue el grandísimo problema con los fariseos y los demás líderes religiosos, que ellos se atachaban, se adjuntaban se adherían, es la palabra correcta, a las tradiciones establecidas y ponían las tradiciones como si fuera la palabra de Dios. Dios mismo, en forma de hombre, está delante de ellos y ellos no pueden reconocer la presencia de Dios delante de ellos, no pueden, no pueden ver al Dios vivo que está delante de ellos, el autor del universo, frente a ellos, y el espíritu de religión, el espíritu de orgullo, el espíritu de tradición, cegó sus ojos espirituales, su entendimiento, para no poder ver que tenían lo que andaban buscando por tanto tiempo, que era a Dios mismo delante de ellos. Basado en lo que he estado meditando sobre Jeremías 27:6, yo podría decir también que la amistad es el intercambio de enseñanzas que hemos recibido por medio de la palabra y el Espíritu. Una relación horizontal. Una relación horizontal. La amistad que podemos establecer con otros hermanos y hermanas en la fe, si estamos más adelantados y podemos enseñar a otros, pues entonces esa amistad tiene que estar basada en una enseñanza. Nuestra vida debe de ser testimonio, nuestra vida debe de ser un modelo a seguir para nosotros poder enseñar a los que vienen subiendo. Todos los días más y más personas vienen a Cristo, aunque parezca lo contrario, aunque parezca que el mundo se está acabando en el sentido de que la iglesia está perdiendo terreno, no. Cada día más personas se convierten a Cristo. El mundo está bajo el maligno, pero más personas cada día le dicen que sí al Señor, y es nuestra responsabilidad. Si ya usted tiene un día en la fe, ese día, esas 24 horas de diferencia en su vida, algo debió aprender. Entonces, así pasan los años, así pasa el tiempo, y todos estamos llamados a tener, como siempre he escuchado, a un Pablo que nos enseñe, y necesitamos tener a un Timoteo a quien enseñar. Y en esa enseñanza de nuestro testimonio, de cómo interpretamos la palabra, de cómo vivimos nuestra vida de devoción, de oración, de adoración, de ayuno y de estudio de la palabra, pues entonces nosotros con todo eso vamos a enseñar a los que necesitan aprender de nosotros. Y esa amistad, porque dejamos saberle a otros lo que hemos recibido del Señor a través de los hombres de Dios y mujeres de Dios, y el Espíritu Santo mismo y la Escritura, en nuestro tiempo de devoción, oración, como ya dije anteriormente, pues todo esto genera una amistad
que produce una enseñanza y de acuerdo a lo que nosotros compartimos o nos reservamos, nosotros podemos hacer que otro hermano, otra hermana pueda caminar en la libertad que ya también nosotros caminamos. ¿Cuántas personas desean, anhelan ver resultados en su vida y le pasan 1 año, 2, 5 años y es como si Dios fuera mentiroso? Pasan 10 años y es como que Dios, bueno, es para salvarme, pero aquí en la tierra, olvídate, tengo que seguir sufriendo. Y es porque la enseñanza que la persona ha recibido en todo este tiempo no le ha permitido vivir en victoria, no le ha permitido vivir en el dominio que Cristo restableció para nosotros los creyentes. Antes, cuando a mí me hablaban de estas cosas, el evangelio del reino, vivir en dominio, tener autoridad sobre todas las cosas, yo por la enseñanza que recibía en aquel entonces, lo veía como un evangelio de superfe, evangelio de prosperidad, y nunca le atinaba a lo que realmente es este tipo de enseñanza, donde la fe es clave que se active para poder recibir estas cosas. Cuando realmente nosotros vivimos una vida de fe, y podemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que quite nuestra incredulidad, que nos permita ver la palabra de Dios con ojos nuevos, que podamos adquirir entendimiento, como me dijo el Señor ya hace unos 2 años y algo, en medio de una de las vigilias, la palabra clave, adquiere entendimiento. Y esa palabra que me dio el Espíritu Santo en medio de esa vigilia, ha transformado todo alrededor de nuestro ministerio. La falta de entendimiento, no la falta de información. Nos informamos al leer la palabra, pero el entendimiento que tenemos con la palabra que nosotros recibimos va a ser clave, determinante para nosotros poder realmente ver la grandeza, la gloria de Dios en nuestra vida. Y cuando adquirimos entendimiento, en la medida que nosotros adquirimos entendimiento, pues entonces el evangelio del reino, hay evangelio de salvación, hay evangelio de liberación, hay evangelio del reino y después se camina en dominio. Hay niveles de transformación una vez uno viene a Cristo, y porque la persona que está recibiendo la palabra de Dios solamente se le ha enseñado el evangelio de salvación, la persona prácticamente es como que es salvo y le pasa la vida, le pasan los años en diferentes situaciones, condiciones, y por ignorar el mundo espiritual y las oposiciones del enemigo, el apóstol Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Por ignorar las maquinaciones del enemigo, la persona puede vivir cierto estilo de vida que aunque ya se va a salvar, su vida no refleja una vida de victoria, una vida que otros que no son de Cristo quieran imitar, deseen y anhelen vivir de esa manera. No estoy hablando necesariamente de ser millonarios, pero en la medida que nosotros vamos avanzando en el reino, pues entonces hay cosas que por default nos siguen, no porque la estamos buscando, sino ellas nos siguen a nosotros porque hemos decidido seguir al reino de Jesucristo y su justicia. Entonces estas cosas nos son añadidas. Y como decía, la enseñanza que recibimos es lo que va a determinar el tipo de amistad que tenemos. La amistad con Dios nos permite, cuando buscamos su rostro, cuando buscamos su persona, cuando anhelamos estar en su presencia, la amistad con Dios nos permite a nosotros poder recibir de Él, aprender de Él, hacerles preguntas a Él. Es interesante que yo por muchos años de cristiano no me había dado cuenta que no sabía cómo hacer preguntas que Dios pudiera responderme. Y hay muchas oraciones que no han sido contestadas porque esas oraciones simplemente van directo a lo que se quiere obtener y no hay un proceso de sentarse en quietud, en silencio, en meditar en la vida, meditar en los resultados, meditar en la voluntad de Dios para nuestra vida, meditar en si realmente en la forma que estoy viviendo da gloria a Dios o no, en qué me falta para yo poder entrar en la dimensión de poder adquirir entendimiento, qué nivel de entendimiento o qué dimensión de entendimiento poseo. Cuando nos comenzamos a hacer todas estas preguntas y se las presentamos a Dios
entonces Dios puede comenzar a contestarnos. Y en la medida que nosotros oramos y le decimos, Señor, enséñame a yo poder saber qué preguntarte y cómo preguntarte. Dame las ideas, dame la iniciativa, porque el Espíritu Santo es el que escudriña los pensamientos, escudriña todas las cosas, no hay nada que se oculte al Espíritu de Dios. Y cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y le pedimos, Espíritu Santo, enséñame qué preguntarle al Padre, pues entonces el Espíritu Santo, que escudriña aún la mente del Padre Celestial, escudriña los pensamientos aún del Hijo, del Señor Jesucristo, pues el Espíritu Santo nos va a permitir saber cómo acercarnos, qué preguntar, qué le agrada a Dios. Y cuando comenzamos esa interacción en el tiempo de oración, pues se va desarrollando una amistad que comienza en el lugar secreto, en el altar privado, en el cuarto de guerra, como se le quiera llamar, y basado en lo que recibimos del Señor, pues entonces nuestra vida es transformada y nosotros por defecto entonces también podemos bendecir la vida de otras personas, ayudándoles a que ellos también sean transformados en su vida y en la manera como viven. Aquí en la relación vertical, Primera de Juan 2:27, Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. No necesita que venga ningún otro espíritu a decirte cuál es la verdad, porque el Espíritu Santo es el que está ya dentro de ti si aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Por lo tanto, tú no necesitas que te enseñen lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseñanza, todo lo que necesitan. La enseñanza es una necesidad, todo lo que necesitan saber, y lo que enseña es verdad. Hay enseñanzas que son mentiras y hay enseñanza que es verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. La enseñanza es clave. La enseñanza que recibimos determina nuestro nivel de resultados. Nuestra vida, si muestra falta de resultados, es porque hay una enseñanza que nos está faltando aprender. Cuando vemos el texto de Primera de Juan 2:27 y vemos que la enseñanza del Espíritu Santo hacia nosotros, esa relación vertical entre Dios y el hombre, podemos destacar diferentes palabras. Podemos destacar la necesidad, la palabra necesidad, necesitan, necesitamos, la palabra enseñar, enseñanza, la palabra verdad y la frase permanecer en comunión con Cristo. La falta de comunión con Cristo es falta de aprendizaje de una verdad. Cuando a nosotros nos falta una enseñanza, nos falta un resultado. Cuando a nosotros nos falta una enseñanza, nos falta un resultado. Enseñar aparece en este texto 4 veces. Y entonces yo te hago la pregunta: ¿será importante la enseñanza? Enseñar. Si yo divido la palabra, yo podría decir que en sería marcar y señar sería señalizar o marcar la señal. Enseñar sería marcar la señal. Cuando vemos la señal y la marcamos, eso le llamamos aprendizaje. Lo que hemos aprendido no es más que una señal que ha sido marcada en nuestro interior. Lo que hemos aprendido no es más que una señal que ha sido marcada en nuestro interior. Una señal, marcar la señal, aprendizaje, marcar con una señal un área de nuestra mente. Una señal también se interpreta o se traduce como un símbolo.
Entonces, estas definiciones que te acabo de dar son definiciones que me dio el Espíritu Santo mientras yo meditaba en esta palabra. Enseñar, marcar la señal, marcar el símbolo. Cuando en nuestra mente nosotros dedicamos tiempo para aprender esa área de nuestro cerebro, esa área de la materia gris, esa área de nuestra mente, en el alma, en la parte abstracta de nuestro ser, la palabra hace una marca en nosotros. Y en la medida que nosotros pasamos más tiempo en la palabra, pues la palabra de Dios tiene la capacidad de enseñarnos. La palabra de Dios tiene la capacidad de marcarnos en el alma y en el espíritu. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto asombroso? ¿No es esto interesantísimo? Yo amo la presencia del Señor y el saber que Él está disponible para cada uno de nosotros, para nosotros poder servirle, nosotros poder no solamente servirle, sino también conocer su voluntad. Y eso es lo bueno, que Él nos ha llamado a ser hijos de Dios, hijas de Dios, que no solamente somos siervos haciendo su voluntad, funcionando en el deseo de Dios, sino que también nosotros podemos realmente venir a Él con confianza y traerles nuestras cargas al Señor. Podemos preguntarle al Señor cuál es su deseo para nuestras vidas. Si nosotros procuramos no solamente informarnos con leer la Biblia como un libro histórico, como un libro arqueológico, como un libro que necesito leer para pasar una materia en la universidad o en la escuela, en el colegio, y comenzamos a leer la palabra de Dios para alimentar nuestras vidas, lo que la palabra de Dios va a hacer en nosotros es enseñarnos por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios vendrá y por medio del uso de la palabra de Dios que el Espíritu Santo mismo inspiró, entonces va a marcar nuestro espíritu. Y esa marca en nuestro espíritu y en nuestra alma y en nuestra mente va a hacer que nuestra vida sea transformada. Nosotros necesitamos a diario renovar, transformar nuestra mente. Necesitamos transformar la mente por medio de la renovación del entendimiento. Y se renueva el entendimiento a diario cuando tomamos la palabra de Dios, la abrimos, pedimos al autor, el Espíritu Santo, que nos enseñe lo que Él escribió allí e inclusive lo que podríamos ver como lo mismo una y otra vez. Aún te pasan los años. Déjame decirte que un día, de acuerdo a tu intimidad con Dios, se te abren los ojos o el Señor abre tus ojos y te deja ver lo nuevo dentro de lo que ya está escrito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Enseñanza. La enseñanza es importante y determina la relación entre Dios con el hombre y determina la relación entre el hombre de Dios con los que le rodean. Una relación vertical. Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, nos enseña, nos marca con una señal, y eso le llamamos aprendizaje. Aprendemos de Dios y lo que hemos recibido del Señor, pues entonces podemos dárselo a los que nos rodean. Recibimos del Señor y lo que recibimos por gracia, lo damos por gracia. Tengo mucho más que decir sobre este tema y honestamente si sigo hablando se hace un poquito más largo. Hay otras palabras en este texto que leímos. Aprendimos sobre qué es la enseñanza, el aprendizaje y la necesidad. También aparece 2 veces en este texto que leímos sobre lo que se está diciendo acerca de que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todas las cosas. La enseñanza es necesaria, pero quien nos enseña lo que necesitamos es más importante. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de ser bienvenido en todos nuestros devocionales para que sea el Espíritu Santo que nos guíe hacia toda la verdad y hacia toda la justicia. ¿De qué tenemos necesidad? Nuestra necesidad es conocer la verdad de acuerdo con este texto. Nuestra necesidad es conocer la verdad.
Donde no conocemos la verdad, el enemigo nos está ganando ventaja. ¿Qué garantiza que estamos recibiendo la verdad? Que quien nos enseña es la persona correcta. ¿Qué garantiza que estamos recibiendo la verdad? Que quien nos enseña es la persona correcta. ¿Cómo sabemos que es el Espíritu Santo que nos está enseñando? Porque cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y en nuestro espíritu entendemos que alguien está hablando que no es nuestra propia voz, entonces vamos a darnos cuenta que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda la palabra de Dios y no va a contradecir la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a venir con una idea nueva que contradice o que disminuye la persona de Cristo o se va a exaltar a sí mismo. El Espíritu Santo siempre va a dirigir la gloria a Jesucristo y no a sí mismo. El Espíritu Santo siempre va a dirigir la gloria al Señor Jesucristo, porque a través de Él es que nosotros tenemos comunión con el Padre Celestial. Eso es un filtro muy importante que necesitamos saber. Si creemos que el Espíritu Santo nos está hablando y lo que hace es que nos da palabras que aumentan nuestro ego, nos pone a nosotros mismos en el centro de la escena, pues ese no es el Espíritu Santo. Por lo general, uno se da cuenta que le falta tanto y tanto y tanto para poder estar al nivel que Dios quiere que nosotros estemos. Y aún compartiendo estas cosas, yo digo, Señor, ¿cuánto me falta por aprender? ¿Cuánto? Si apenas le estoy dando a la superficie de lo que estoy hablando en este momento. Nuestra necesidad mayor es la verdad. Jesucristo es la verdad y vamos a conocer la verdad a través de la enseñanza que obtenemos del Espíritu Santo. Esa es nuestra conclusión, de que vamos a obtener la verdad a través de la enseñanza del Espíritu Santo y la palabra de Dios, en la meditación de la palabra, en el tiempo de devoción, de oración, y siendo nuestra mayor necesidad satisfecha, conocer la verdad, conocer a Jesús. Entonces ese entendimiento que adquirimos nos permite caminar más eficiente y ser transformados a diario en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en la obra de Cristo para nosotros. Así que ya sabes, lo voy a parar ahí y la siguiente parte de esto te lo voy a dejar en el siguiente video. Si es la primera vez que me encuentras, gracias por quedarte hasta este punto del video. Este video lo estoy haciendo a manera de una pruebita para ver si continúo haciendo esta serie de videos que bendigan tu vida en español, ya que los domingos este material que el Señor me ha dado para compartir, pues lo hago de forma bilingüe, inglés-español, ya que nuestra congregación aquí en Reading, Pensilvania, el idioma es multicultural. Tenemos un público multicultural, hermanos que hablan solamente inglés, hermanos que hablan solamente español, hermanos que hablan los dos, y necesitamos hacer el mensaje en ambos idiomas. Pero si te gusta escuchar el contenido en tu idioma español, pues aquí estamos para servirte. Suscríbete al canal, déjame tu feedback, déjame tu retroalimentación de qué te pareció esta enseñanza. Si te bendijo, déjame saber cómo te bendijo. Y gracias por conectarte con nosotros, suscribirte, compartir el video, darle like para que el algoritmo se active y pueda ponerle este video a más personas. Yo te veo en el siguiente video. Dios te bendiga.